¿verdad? A ver, ahí está, coma. Hoy comemos, niños. O sea, estás hablando con los niños. No, ya no te vas a comer niños, sino vas a hablar de los niños, ¿no es cierto? Y acá, en esta otra, a ver, no tengan piedad, no la tengan. ¿Cómo lo solucionamos? Exacto, después de no, ajá, ahí sí después de no, ¿no? ¿Para qué? Para que, sí, pues sea lo contrario, ¿no es cierto? No, tengan piedad, ¿sí? Bien, joven, entonces es importante que tengamos en cuenta cómo suena esto, ¿no? Eh, por ejemplo, acá, ¿cuál sería el sentido de esta frase, jóvenes? Acá, ¿cuál es cuál sería el sentido de esa oración? Ah, exacto. Muy bien, Díaz. Céspedes, el asunto es que cuando tú separas con una coma en esta oración, por ejemplo, ahí le vas a tener que poner algo más. Si tú vas a poner, si tú te vas a referir a la mujerzuela, entonces le tienes que poner una coma, pues, ¿no es cierto? Acá, perdón, aquí, en tú. Pero si es así, tú te estás dirigiendo con el pronombre, con el nombre propio, con un pronombre. Entonces, pues este tú tiene que ir con tilde, ¿no es cierto? Para que sea tú, mujerzuela, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, el contexto pasa a tener mucho que ver y tiene que ver también los signos que nosotros vamos a poner para poder determinar, ¿no es cierto?, si esa oración es válida y tiene una correcta interpretación. ¿Verdad, jóvenes? Bien, entonces, hoy día vamos a dedicarnos a esto. Vamos a dedicarnos a explorar el fascinante mundo de las pausas, ¿no es cierto? Y de los signos de puntuación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es necesario entender, jóvenes, que una, un signo de puntuación que no se pone, ¿no es cierto? Es como si estuvieras condenándole, este, como si lo estuvieras condenando a un enfermo por COVID a que no respire, ¿no es cierto? ¿Sí? Los enfermos de COVID, por ejemplo, este, hay una función, los enfermos de COVID sufren una sensación de no poder respirar, les falta el aire, ¿no es cierto? Y es por eso que le ponen un respirador mecánico, pues, ¿sí? Si tú le pones un signo de puntuación, jóvenes, es como si no estuvieras respetando eso, ¿sí? No le estuvieras dando una respiración a la frase, ¿no? Es cuando una frase no puede respirar, si tú no le pones un signo de puntuación. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Vamos a ver, vamos a compartir otra vez pantalla acerca de lo que vamos a ver. Jóvenes, un momentito. ¿Se ve la pantalla, jóvenes?
No, profesor, se ve el Word. Ah, se ve el Word, ¿no? Sí, sí, profesor, el Word. Ecuación 1, ¿no? Y vamos a ver de qué trata, jóvenes. Hoy ya vamos a ver estos temas, ¿no es cierto? La coma, el punto y coma, los puntos suspensivos, los dos puntos, el paréntesis, ¿no es cierto? Son 1, 2, 3, 4, 5 puntos los que vamos a ver, ojalá que nos alcance el tiempo, ¿no es cierto? Para esta clase. Bien, vamos a ver, vamos a empezar por la coma. Jóvenes, ¿alguien me puede decir qué cosa es una coma? A ver. Sí, pues, Día, no seas chistoso, pues, no seas chistosa. ¿Cómo vas a poner eso? Tienes que definirme. Define qué cosa es una coma. ¿Ah? Claro, es un signo de puntuación, sí, muy bien, Estrada, ese es perfecto, pero no me está diciendo nada nuevo, pues. Hasta un transeúnte de la calle sabe qué cosa es que la coma es un signo de puntuación, pero ¿de qué trata? ¿Qué cosa es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se come? Para separar elementos dentro de una oración, ya, está muy bien. ¿Y qué elemento vas a separar? ¿Qué elemento separas? Mencióname un elemento que separe con la coma. Por ejemplo, ¿puedes poner una coma entre un sujeto y un verbo? Incisos, aclaraciones. ¿Ya? Y los números también. Ajá. Es un signo que separa la primera parte de la segunda parte de una misma idea. Está muy embrollado eso, Escalante, ¿ah? Primera parte de la segunda parte. A ver. Bien, jóvenes, vamos a ver qué cosa es la coma. Atentos, por favor. Ajá. Vamos a ver. Ahí está. Jóvenes, la coma es una pausa breve. ¿Ya? Esta pausa breve se utiliza ¿para qué? Para separar, para reemplazar o para encerrar elementos. ¿Entendido, jóvenes? Separa, reemplaza o encierra elementos, ¿no? Y también se usa en todo caso, para enumerar elementos. Aquí, por ejemplo, dice, ella se enjugó los ojos. 1. Lo miró fijamente. 2. Arrojó un suspiro. 3. Y volvió a llorar. ¿Cuántas cosas hizo esta mujer? 4 cosas. 1, 2, 3, 4. Y para que ustedes sepan, ¿no es cierto? Está con un color diferente para que ustedes sepan cuáles son las actividades que está realizando y que obliga a que se separe por comas, ¿no? Cada acción. Primero se enjuga los ojos. Segundo, lo miró fijamente. Tercero, arrojó un suspiro. Y luego volvió a llorar. 4 temas. Entonces, para enumerar elementos análogos, para eso se utiliza una coma. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa separa? Vamos a ver, ¿qué cosa separa? Ah, separa al oyente. Ajá. Separa al interlocutor. Y también separa la conjunción. Ya, esas dos cosas separan. ¿Cómo separa al oyente? Ya, no, hermosa prima. O sea, estás hablando con la prima, ¿no? Y tú ignoras cuánto sucede en este país. Jóvenes, ¿cómo se llama a este tipo de coma? Al que separa al oyente. ¿Cómo se le llama? A ver, a ese tipo de coma, ¿cómo se le llama, jóvenes? Exacto, muy bien, Lázaro. Excelente, es vocativa, la coma vocativa. Y la vocativa en este caso, por ejemplo, está en color, ¿no es cierto?
Hermosa prima sería el vocativo acá, porque estás hablando con la hermosa prima, ¿no? Muy bien. Y también a la conjunción, pero, aunque, ¿no? Vine a casa, pero vine con aquella idea fija en la imaginación. Yo se la arrancaría para ti, aunque me costase la vida. Jóvenes, esos pasajes los he sacado de ese excelente cuento de Becker, La Jorca de Oro. ¿Ustedes han leído La Jorca de Oro, jóvenes? ¿Han leído La Jorca de Oro de Becker? Pero si no la han leído, jóvenes, léanla. Es altamente lacrimógena, ¿no? Ese cuento es mejor que ver una telenovela mexicana. Es puro llanto, pero es con arte, pues, ¿no? Es un llanto artístico, es un drama artístico, no es un drama barato como los que vienen en la tele. Bien, entonces, jóvenes, el pero, miren cómo se escribe el pero, después de la coma, ¿sí? Y también acá, antes del aunque, ¿no? Antes del aunque se escribe una coma, ¿no? El pero y el aunque son dos conjunciones, no son las únicas, hay varias, ¿no es cierto? Pero estas dos son relevantes. Bien, ¿qué más? ¿Qué cosa reemplaza? Reemplaza al verbo o a otro elemento, ¿no es cierto? Dice, sus tabernáculos se cubren de oro y pedrería, sus gradas de alfombras. Esta coma que está en rojo está reemplazando a ese verbo, cubren. Sus tabernáculos se cubren de oro y pedrería. Sus gradas también se cubren. Sus gradas se cubren de alfombras. Entonces, para no repetir cubren, han puesto esta coma. ¿Y a ese tipo de coma cómo se le llama, jóvenes? A este tipo de coma, que reemplaza un verbo. ¿Cómo se le llama? A ver. Jóvenes. Y no, no es hiperbática, Lázaro. No, es muy bien Robles, es elíptica. Ajá. Es elíptica. Muy bien Loaiza, muy bien Robles. Ya, es elíptica, jóvenes. Ya, muy bien. Ahora, la coma también separa a una oración alterada. Mire, mire, ve. Dice, cuando esas palabras expiraron, ella tornó a inclinar la frente. O sea, esta oración está empezando con un circunstancial. Aquí está. Cuando estas palabras expiraron, ella tornó a inclinar la frente. Ahora, miren este ejemplo acá. Ayer estuve en el templo. Pero ustedes están viendo que después de ayer no hay ninguna coma. Y aquí también, por un momento creyó que una mano fría y descarnada lo sujetaba. Tampoco hay una coma acá. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el autor se olvidó? Ojo, esto también lo escribió Gustavo Adolfo Becker. Esto lo he sacado también de uno de sus, esto lo he sacado de sus leyendas de la Cruz del Diablo, que está acá, ¿no? Y estas otras dos, ¿no es cierto?, el Monte de las Ánimas. El Monte de las Ánimas, ¿no? Ah, no. Sigue siendo de la Jorca de Oro, jóvenes. Bien, pero aquí, por ejemplo, no hay una coma después de ayer y después de por un momento. Ojo, que estas oraciones también están empezando con un circunstancial. Ayer es un circunstancial de tiempo y por un momento también es circunstancial de tiempo. Entonces, ¿qué cosa pasó acá? ¿El autor se olvidó? ¿El autor no quiso o no sabe? No, jóvenes, no es eso. La Real Academia, ¿no es cierto?, te da el permiso correspondiente para que tú pongas una coma, hiperbática aquí o no, si es que tú consideras que el circunstancial es demasiado corto. Aquí, por ejemplo, ayer es un circunstancial que solamente es de una palabra. En cambio acá, cuando estas palabras expiraron, ahí es bien larga. Entonces, pues tienes razón de poner una coma ahí, porque es extensa. Pero la Real Academia te dice, bueno, pues si es corto el circunstancial, no te estoy obligando a que pongas una coma ahí, ¿no es cierto? Porque es un circunstancial corto. ¿Ya? Si fuera extenso, ahí sí, te obligo a que lo pongas. Pero si es corto, lo puedes poner o no. Ojo, no te dice que no lo pongas, ¿ah?
Lo dice que dependiendo de que tú lo pongas, o sea, de que tú quieras, ¿no es cierto? Si quieres ponerlo, lo pones. Si no quieres ponerlo, no lo pones, ¿no es cierto? Esa es tu decisión, ¿sí? Porque eres el que está escribiendo el texto. Bien, es en cuanto a la coma hiperbática. Esta es la coma hiperbática, jóvenes. La coma que separa un circunstancial cuando la oración comienza por este, ¿no es cierto? Esta es la coma hiperbática, ¿sí? Muy bien, continuamos. ¿Qué cosa encierra? Ah, encierra las explicaciones que pueden ser. Ojo, las explicaciones pueden ser palabras, pueden ser aposiciones o pueden ser explicaciones, ¿sí? En el caso de palabras, por ejemplo, Beatriz temblorosa adelantó la cabeza. Es el Monte de las Ánimas, de Adolfo Becker, ¿ya? Dice, Beatriz temblorosa adelantó la cabeza. Jóvenes, si yo no le pongo estas comas acá, temblorosa vendría a ser una cualidad de Beatriz, o en todo caso un apellido de Beatriz. Beatriz temblorosa adelantó la cabeza. Pero si yo le pongo comas, estoy entendiendo de que esta palabra que está en este amarillo, ¿no es cierto? ¿Ya? Es una condición de Beatriz. O sea, Beatriz está temblorosa, ¿ya? Y con esa temblorosidad, ¿no es cierto?, adelantó la cabeza. Entonces, esta explicación puede ser una palabra, un adjetivo, que esté modificando al núcleo del sujeto, que es Beatriz. Las explicaciones pueden ser aposiciones. ¿Qué cosa es una aposición? ¿Alguien me puede decir, jóvenes, en el chat, a ver, qué cosa es una aposición? A ver, jóvenes, jóvenes, ¿qué cosa es una aposición, jóvenes? ¿Cómo se come? Bueno, quiero entender que se están demorando en decirme porque... Ah, es una descripción. Ya, muy bien, Díaz. ¿Qué más, jóvenes? Otra respuesta. Quiero entender que se están demorando porque están googleando. Si es así, jóvenes, ya, modifica el sustantivo. Es aportar información extra y siempre va entre comas. Ajá, muy bien, Cusi. Muy bien, Estrada. Entonces, jóvenes, una posición es una explicación innecesaria que se hace del núcleo sujeto. Entonces, aquí, por ejemplo, el monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado. Esto de maldita ocasión de tantas desgracias es un comentario del autor. El narrador está explicando que ese monte es una maldita ocasión de tantas desgracias. ¿No? Tú podrías decir, la maldita ocasión de tantas desgracias, el monte, se declaró abandonado. ¿Se dan cuenta? Entonces, jóvenes, vamos a entender, ¿no es cierto?, que aquí se puede hacer una interpretación de eso. Entonces, esta posición tiene que estar entre comas. Y tiene que estar entre comas, ¿no es cierto?, para que su significado no sea tan relevante. Aquí tú estás aportando un dato, pero un dato irrelevante, un dato innecesario. A mí no me interesa si tiene ocasión de tantas desgracias. A mí lo que me interesa es que se declaró abandonado y nada más. ¿No es cierto? Entonces, pero las explicaciones pueden ser como una posición. Pues. Esta posición, las aposiciones entonces están encerradas siempre entre comas. Ahora, las explicaciones pueden ser explicativas. O sea, si es explicativa, tiene que ser una proposición subordinada adjetiva. ¿Cómo así? Acá, ejemplo. ¿Soy yo tan miedosa como esas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos? Es una pregunta, ¿no es cierto? Pero, ¿dónde está la posición? ¿Dónde está la proposición subordinada acá? Lo que está en amarillo, pues, lo que está en naranja. Cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura. ¿Por qué es una proposición subordinada? Porque tiene un relativo que se refiere a gentes y porque hay un verbo, palpita, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a entender que esta proposición subordinada se refiere a pobres gentes, ¿no? Se refiere a esas personas, pobres gentes.
Entonces, pues, cuando ustedes vean una construcción de este tipo, donde hay un sustantivo seguido de una frase que tiene un relativo como encabezado y después un verbo, ¿no? Y que está encerrado entre comas, entonces tienen que considerarlo como una proposición subordinada adjetiva de carácter explicativo, ¿no es cierto? Y por esa razón está encerrada entre comas. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, las explicaciones pueden ser palabras, aposiciones o explicaciones. Acá. Ahora, las incidentales, que son diferentes a las aposiciones y las explicativas, ¿ah? Son diferentes. Dice, Beatriz seguía con los ojos, absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Aquí, jóvenes, ¿no es cierto? Esta frase que está en naranja, absorta en un vago pensamiento, también es una aportación del autor. Es una aportación, es un aporte emocional del autor. ¿Ya? Esta frase que está en naranja, jóvenes, no tiene ningún vínculo gramatical con la oración principal. Beatriz seguía con los ojos o los caprichos de la llama. No tiene nada que ver con su sintaxis. No es modificador directo, no es una posición, no es modificador indirecto, no es objeto directo, no es objeto indirecto, no es circunstancial, no es agente, no es nada, jóvenes. No es absolutamente nada. Cuando ustedes encuentren una frase que está interrumpiendo la oración principal y no tiene ningún vínculo sintáctico, entonces a esa coma la vamos a llamar, a esa frase la vamos a llamar una frase incidental. Y esta frase incidental está encerrada entre comas. Ustedes ven acá. ¿Sí? Igual acá, por ejemplo, dice acá, no sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos y el tuyo ante todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? Aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ese de y el tuyo ante todo, o sea, aquí está, y el tuyo ante todo, esto, por ejemplo, es una frase que está interrumpiendo la oración. Está interrumpiendo la oración principal, que es el resto, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver el siguiente. Este es en cuanto a la coma, ¿no es cierto? Entonces la coma separa, reemplaza y encierra, ¿no es cierto? Ojo, aquí si separa elementos enumerativos, ¿no es cierto? Se llama coma enumerativa. Aquí, por ejemplo, es coma vocativa, coma conjuntiva, porque separa una conjunción. Aquí es coma elíptica, porque está reemplazando un verbo. Aquí es coma hiperbática, porque está empezando con un circunstancial, ¿no? Aquí, perdón, acá está encerrando aposición, está encerrando explicación y está encerrando también incidentales, ¿no? Acá. Entonces, jóvenes, todo eso, todos esos comportamientos, todas esas tareas, tiene una coma que es una pausa breve, ¿no? Ahora vamos a irnos a el punto y coma. A ver, punto y coma. Es una pausa intermedia, ¿no? ¿Y para qué se usa? Se usa para enumeraciones extensas y complejas, para unir oraciones simples o antes de las conjunciones. Aquí vamos a tener que hacer una aclaración, jóvenes, ¿no? Vamos a primero ver las enumeraciones complejas. Vamos a ver. Aquí dice, compré chocolate, crema y frutillas para la torta. Ojo a chocolate, crema y frutillas para la torta. ¿Ya? Jamón, pan y queso para los sándwiches. ¿Entendido, jóvenes? Jamón, pan y queso. Café, té y leche para el desayuno. ¿Entendido, jóvenes? Lo que está en negro es una primera enumeración dentro de una enumeración. ¿Ya? Jamón, pan y queso también es una enumeración. Y café, té y leche también es una enumeración. Pero las tres enumeraciones están separadas, ¿por qué? Por puntos y comas. Porque no vas a poner todo con comas y comas, comas para todos, pues no, no se puede. ¿Por qué? Porque se entendería mal, o no se entendería, ¿no es cierto? Entonces, para eso, el autor lo ha separado
con puntos y comas, ¿no es cierto? Aquí otro, puso los platos en la alacena, los discos en la disquera, los libros en la biblioteca, la ropa en el ropero, las servilletas en el servilletero. ¿Entendido, jóvenes? Entonces, a todo eso también no le puedes poner comas a todos, ¿por qué? Porque no se entendería, ¿no? Entonces, tienes que separar las proposiciones para luego encargarte de las comas, porque son comas elípticas que están reemplazando un verbo. ¿Entendido, jóvenes? Por esa razón. Entonces, el punto y coma se utiliza en enumeraciones extensas y complejas, ¿no? También se utiliza para unir oraciones simples. ¿Cómo así? Aquí está. ¿Qué fue eso? Jóvenes, aquí dice, ¿no es cierto? Vean ustedes esta... Tutora, ¿eso viene de algún alumno? Sí, sí, es un audio de Lázaro. Lázaro, por favor, cuida tu audio. Sí, profesor, ya lo muteé ya. Ya. A ver, jóvenes, estas dos oraciones pertenecen a una novela también a un cuento de Becker, que me parece que es La Cruz del Diablo. Miren cómo están separadas las proposiciones. La regla dice que vas a utilizar punto y coma cuando las proposiciones son extensas. O sea, ya la precia estaba en su poder. Sus dedos crispados la oprimían con una fuerza sobrenatural. Esas dos proposiciones están unidas, tienen un vínculo sintáctico. Y entonces, pues, por eso lo están separando por punto y coma. No por punto, sino por punto y coma. Porque hay un enlace entre ambos. Dice, ya la presea estaba en su poder. Sus dedos crispados la oprimían. ¿Qué cosa oprimían? La presea, pues. Entonces, jóvenes, como hay un vínculo sintáctico, entonces, pues, tienes que utilizar un punto y coma. Aquí, por ejemplo, miren cuál extensa la oración. Comencé a buscar en el fondo de mi memoria una de aquellas oraciones que me enseñaron cuando niño, una de aquellas oraciones que, cuando más tarde se escapan involuntarias de nuestros labios, parece que aligeran el pecho oprimido. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Esta primera proposición del principio, ¿no es cierto?, se une a esta otra, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice, una de aquellas oraciones que me enseñaron de niño, una de aquellas oraciones que cuando más tarde se escapan parece que aligeran el pecho. Entonces, esas dos proposiciones están unidas sintácticamente, con un mismo sentido. Por esa razón, estamos utilizando un punto y coma, ¿no es cierto? Y no un punto, como otros autores lo hacen. ¿Por qué, jóvenes? Porque hay un vínculo entre esta segunda proposición y la primera. Hay un vínculo, hay una unión, hay un lazo sintáctico. Bien, vamos a ver. Anteconclusiones. A ver, jóvenes, dice, la fiesta religiosa había traído a ella una multitud inmensa de fieles. Jóvenes, la regla dice que ante conjunciones, pero cuando son extensas. Eso dice la regla, jóvenes. Cuando son extensas, ¿ya? ¿Cierto? Extensos, ¿no? Con el pero, por ejemplo, aquí está, después de una proposición extensa, la fiesta religiosa había traído a ella una multitud inmensa de fieles. Ya. Ahora, en esta otra, pero a cada paso que daban hacia él, su belleza disminuía, de tal modo que, es un conector, ya no es una conjunción, sino es un conector, de tal modo que pronto quedó sustituida por un mal olor insoportable. Igual acá, mujeres cubiertas de velos corrían a esconderse dentro de las míseras casas de barro de una sola habitación, la mitad de las cuales amenazaban ruina, ¿no?
a pesar de lo cual albergaban una docena de o más de personas, amén de cerdos, caballos, cerdos, pollos, mulos y cabras. Esta oración la saqué de esta novela de León Uris, Éxodo, que es una novela excelente, jóvenes, y yo se la recomiendo para que lo lean. Ahora, de todos estos jóvenes, miren, hemos puesto en el texto proposiciones extensas para separar el pero, ¿ya? Proposiciones extensas para separar el conector, de tal modo que, a pesar de que. Sin embargo, sobre esto hay que hacer algunas precisiones, ¿ya? Aquí están las precisiones. Precisiones. Dice, en su interior aplaudía calladamente el coraje de su hermano, porque Jacob tenía el valor de formular las mismas preguntas exactas que él no se atrevía a decir. Jóvenes, la regla dice que tú puedes poner punto y coma delante de conjunciones adversativas o concesivas, ¿ya? ¿Quiénes son las adversativas? Pero, sin embargo, no obstante, sino, ¿no? Más, sin tilde. Esas son las adversativas. ¿Quiénes son las concesivas? Las concesivas son aunque, a pesar de qué, ¿no? Sí. ¿Ya? Esas son las concesivas, jóvenes. ¿Ya? Pero no te dice nada de las causales. ¿Ya? En las causales, según la regla, según esta norma, por el que yo me rijo, ¿no es cierto? Según esta norma, no se puede utilizar un punto y coma antes de un porque. Salvo que la siguiente proposición, ¿no es cierto?, indique lo mismo que se está diciendo en la primera. Eso es muy difícil de discernir, pues, ¿no? Entonces, la regla general es que no podemos utilizar punto y coma antes de un porque. No se puede. Pero en este libro sí lo hicieron. En este libro de Éxodo, de León Uris, ¿no?, es rescatado esto, ¿no? Y León Uris es un escritor de este siglo, o sea, del siglo pasado. O sea, escribió la novela, pues, en la década del 60, 50, 60. ¿Ya? Ahí escribió la novela, ¿no? Le tomó 10 años escribirlo. Pero jóvenes, miren, entonces, las reglas sobre puntuación pues están permanentes desde hace mucho tiempo. Ahora, miren esta otra. La policía ha rondado ya por ahí haciendo preguntas, pero cuando llegue el invierno será casi imposible viajar. Aquí el autor ha puesto un punto antes de un pero. ¿Ya? ¿Qué cosa dice la regla? La regla dice que si es bien extensa la proposición, o sea, más que esta acá, o sea, más que esta, aquí por ejemplo, está bien utilizado. Sara era una esposa sabia y cariñosa que anhelaba compensar el afán de su marido por poseer tierras dándole hijos. Esta proposición es, por ejemplo, bien extensa. Según la Real Academia, ¿no es cierto?, aquí podría inclusive aparecer un punto y coma, ¿no? Pero igual, da la recomendación de ser punto y coma o si no punto, según la intención del hablante, según la intención del que escribe. ¿Ya? ¿No? Pero este anhelo solo sirvió para proporcionarles amarguras. ¿Entendido, jóvenes? Si tú vas a escribir un pero, porque es una condición necesaria del texto, y tiene que ser después de una oración bien extensa, entonces la Real Academia te recomienda que pongas un punto. Pero si no, te recomendaría que utilices un punto y coma. Ahora, la regla también dice, vas a utilizar punto y coma antes de un pero cuando la proposición es extensa. Los jóvenes. Bueno, aquí yo puedo entender que no es tan extensa. La pregunta es ¿por qué lo puso? Si aquí no es tan extensa. ¿Mm? Bien. Entonces, esas son las precisiones que tenemos que hacer, jóvenes. Vas a poner un punto antes de un pero si la proposición es bien extensa, bien larga. 3 líneas por lo menos. Una hoja 4. Imagínate. Ahí sí puedes poner un punto necesariamente, ¿no? Bien. Eso es en cuanto
a el punto y coma, jóvenes. El punto y coma. Vamos a ver los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se utilizan para hacer una pausa, ¿no? Para hacer una pausa de suspenso, ¿no es cierto? Acá dice, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo que qué importa? Pues yo, desde luego, creo que estando uno bien alimentado y teniendo leña para calentarse, vamos, digo yo. No, esto, jóvenes, es un diálogo de la novela Madame Bovary, de Gustave Flaubert, ¿no es cierto? Que también es interesante, jóvenes, se la recomiendo para que la lean. Ya, aquí, por ejemplo, el punto suspensivo se utiliza para dar una idea de que ya se sabe lo que se dice, que se entiende, que se sobreentiende lo que se está diciendo. Por eso dice, vamos, digo yo, ¿no? Ahora acá abajo, dice, César Vallejo escribió el poemario España aparta de mí este cáliz. Aquí se incluye España aparta como último poema. Jóvenes, ¿por qué se ha puesto puntos suspensivos acá? Para ya no repetir lo que se repitió antes del punto seguido. Dice, César Vallejo escribió el poemario España aparta de mí este cáliz. Y el título es grande, el título es extenso. Para el autor que no esté repitiendo lo mismo, entonces aquí Sermonte le puso los puntos suspensivos después de aparta. Y ya está, ¿no es cierto? Para hacer eso. Tercera opción. Y me imagino lo que le dirás. ¿Cómo te sonreirá ella? ¿De qué forma te irás acercando? Pero no, habrá más guapas, pero nadie te sabría querer como yo. Yo soy tu esclava. Y pues eso es lo que le dice la fulana, la Madame Bovary, le dice pues a su amante, ¿no? Le dice todo eso, ¿no? Y miren lo que dice acá. Ahora, el autor, o sea, el que ha escrito esto, ¿no es cierto? El que ha escrito el que ha sacado esta, o sea, yo, ¿no es cierto? Yo saqué esta cita textual, esta cita del libro. Puse puntos suspensivos al principio porque no me interesa lo que dice al principio. Estoy tomando este pasaje para yo explicar un punto. Solamente me interesa esta parte. No me interesa lo que dice al principio porque hay más, y tampoco me interesa lo que dice después porque hay más también. ¿Ya? No me interesa eso, jóvenes. Para yo poder precisar un punto y tomo una cita textual de algún libro y lo pongo en el texto que yo estoy escribiendo, ya lo puedo poner de esta forma. No me interesa lo que dice al principio, no me interesa lo que dice al final, ¿no? Y tampoco me interesa lo que dice al medio. Aquí, por ejemplo, entre este pero no, las habrá más guapas, en medio de eso hay más letra todavía, hay más texto, pero jóvenes, a mí no me interesa decirlo, porque no se aplica a lo que yo estoy haciendo. Por eso he puesto 3 puntos suspensivos encerrados entre comas. Ahora, ¿por qué no hice lo mismo acá? A jóvenes, opiniones. ¿Por qué no hice lo mismo acá, jóvenes? ¿Por qué no puse puntos, por qué no puse entre paréntesis en estos puntos suspensivos que están antes del pero? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Quién me dice, jóvenes? Ensayen una respuesta, jóvenes. ¿Por qué no pude poner ahí en esos 3 puntos suspensivos entre paréntesis? ¿Por qué no los pude poner? ¿Por qué no los puse? Jóvenes, espero sus respuestas. Jóvenes, ¿están ahí o ellos se fueron ya? A ver, voy a llamar, voy a llamar uno por uno, ya, y si no contestan jóvenes, le digo a la tutora que les ponga falta. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Vamos a ver, empezamos con Quispe Mulatío. El alumno Quispe se encuentra. A ver, Quispe, ¿por qué crees que no he puesto un paréntesis en esos puntos suspensivos de acá? No te digo que me diga la respuesta correcta, digo que ensayes una explicación, ensayes una respuesta.
No te estoy pidiendo que me hables, que me leas el libro, que googlees. No te estoy pidiendo eso. Te estoy pidiendo tu apreciación acerca de eso. ¿Por qué no pude poner paréntesis en esos puntos suspensivos cuando en el otro sí los puse? Espero tu respuesta, Quispe. Lo mismo para Cárdenas. Cárdenas Bárbara se encuentra. Sí, profe. A ver, Cárdenas, explícame. Porque la paréntesis entre los puntos suspensivos es cuando te salteas una parte del texto que Ajá, no has puesto en... O sea, si extraes un texto y para resumirlo te salteas una parte que... claro. y pones Exacto, los así es. paréntesis y los tres puntos Ajá. suspensivos. Pero en esta parte, ¿por qué no, por qué no puse los paréntesis? Porque ahí no... Ahí solo... eh, creo que es un diálogo. Ya, sí, pues es un diálogo. No, pero no hay interrupción, pues. Miren lo que dice el texto, jóvenes. A ver, lo que dice Cárdenas está más o menos, ¿ah? Mira, dice, y me imagino lo que le dirás. 1. ¿Cómo le sonreirás? 2. ¿De qué forma te irás acercando? 3. Entonces, hay una enumeración ahí. Pero entonces esa enumeración lo ha dejado en stand-by. O sea, ha querido continuar, ¿no? Y como ya no tiene que decir, pero no, dice, pero no. ¿Entienden, jóvenes? Como es una enumeración que no ha terminado, que no ha concluido, entonces el autor pues ha visto por conveniente ponerle puntos suspensivos. Pero aquí no está obviando nada. Esto no es de mi interés. Yo puse esto, yo, para hacer con fines didácticos, he puesto este paréntesis con los puntos suspensivos acá. Yo he creado esto. Pero estos 3 puntos suspensivos antes del pero no son obra mía, es obra del autor de la novela. O sea, Gustavo Flaubert puso 3 puntos suspensivos ¿para qué? Para indicar que el pensamiento o el discurso de la protagonista ha quedado en suspenso o ha querido seguir y no ha podido. ¿Entienden, jóvenes? Por esa razón no se ha puesto paréntesis acá. ¿Por qué? Porque esto es una aplicación del autor, no mía. Esto es mío. Esto es mío, esto es mío y esto es mío. Pero esto no. ¿Entendido, jóvenes? Por esa razón. Ahora, entonces, los puntos suspensivos, jóvenes, tienen una aplicación literaria. ¿Por qué? Porque cuando tú trastabillas, cuando tú te pones nerviosa y comienzas a decir incoherencias, utilizas puntos suspensivos, pausas de suspenso. En un texto expositivo, para que tú no puedes repetir lo que ya has dicho antes. Y acá, en un texto expositivo o discursivo, cuando tú vas a obviar alguna cita, algún pasaje del texto, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, jóvenes, estamos aplicando los puntos suspensivos que tienen un aspecto literario, ¿no? En la mayoría de los casos. Esto es expositivo, por ejemplo. En una cita expositiva, en un texto expositivo, sí puedes utilizar esto. Y puedes utilizar esto. Y puedes utilizar esto también. Pero no, pues, no otra cosa, ¿no? Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, a ver, dice acá, a ver si lo puedo acercar más, jóvenes. Ahí está. Dice acá, tú lo quieres. Es una locura que te hará reír, pero no importa. Te lo diré, puesto que lo deseas. Ayer estuve en el templo. Se celebraba la fiesta de la Virgen. Su imagen colocada en el altar mayor sobre un escabel de oro resplandecía como un ascua de fuego. Las notas del órgano contemplaban, dilatándose de eco en eco por el ámbito de la iglesia, y en el coro los sacerdotes tornaban el salve, Regina. Yo rezaba sorda en mis pensamientos religiosos cuando maquinalmente levanté la cabeza y mi vista se dirigió al altar. Este es un pasaje de lo que dice la protagonista del cuento La Jorca de Oro. Y ustedes saben, pues, ¿no es cierto? La Jorca de Oro es una fulana que está en una iglesia y que le pide a su enamorado que le robe la jorca a la Virgen en la iglesia. ¿Se dan cuenta, jóvenes? O sea, una mujer hablando de robar en una iglesia, ¿no? O sea, ese tipo de cosas en los tiempos de Becker era
eran temas de exorcismo, ¿ah? Eran temas, tú decías eso y te mandaban al calabozo, te mandaban a la Santa Inquisición. En fin, yo quiero que te sientes en la puntuación. Quiero que me digas acerca de la puntuación. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay errores acá? ¿De qué tipo y por qué? A ver, jóvenes. Estoy hablando con Quispe Mulativo, que hasta ahora no me contesta. A ver, requiero la opinión de Lázaro, de Prado, de Cusi. A ver, jóvenes, los espero o bien en el chat o bien con el micrófono. A ver, jóvenes. Fíjense bien la puntuación. A ver. Y como le digo, jóvenes, este es un cuento de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿ah? El mayor literato prerromántico de todos los tiempos. Jóvenes, espero respuestas. ¿Ninguno? Una ocasión bien aplicado antes del pero, por ejemplo. Acá hay un punto y coma. Este punto y coma está antes del pero. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinas? Está mal. ¿Por qué está muy mal, Prado? Lázaro dice que está bien. Igual Lázaro, ¿por qué está bien? Ya, Prado dice que porque es muy corta la oración. Ya, que por Lázaro, ¿por qué está bien? Ah, Lázaro. Allá, la pausa le hace sonar bien. O sea, tú lo quieres, es una locura que te hará reír, pero no importa, te lo diré. Ya, ya, pero de todas maneras, Lázaro, tienes que tener en cuenta una cosa. Si nosotros vamos a hacerle caso a la Real Academia, a la RAE, ¿ya? La RAE nos dice que para nosotros poner un punto y coma antes del pero, la proposición tiene que ser un poco extensa. No puede ser tan larga, no puede ser tan corta, perdón. ¿Sí? Este punto y coma está bien, por ejemplo. Este punto y coma está muy bien, porque hay dos proposiciones separadas que tienen un vínculo sintáctico. Tú lo quieres, es una locura que te hará reír. ¿Ya? Están unidos. Ahora, esto de acá, el pero, es una proposición adversativa. ¿Ya? Es una proposición adversativa, es un elemento adversativo, es un conector adversativo. ¿Ya? Pero este punto y coma, que separa este pero, ¿no es cierto? Lo está casi desvirtuando, ¿no es cierto? Ahora, de repente pasa por esto, ¿ya? Es una locura que te hará reír, pero no importa. Si yo hubiera puesto solamente una coma acá, una coma, ¿no? Esta sería una proposición, todo esto sería una proposición, hasta importa, desde es hasta importa, sería una proposición, y en esta proposición estaríamos incluyendo a la coma como pero, ¿no? A la coma, simplemente coma, ¿no? Te lo diré, dice, puesto que lo deseas, ¿ya?
Entonces, de repente, presumo que el autor no quiso ponerlo, porque si no hubiera sonado diferente. Aquí cada proposición es casi independiente, pero igual, pues, el pero acá, si fuera independiente, no estarías utilizando el pero, porque el pero es conector adversativo, enlaza a dos ideas, tiene que enlazar a dos ideas. Y aquí está enlazando con esta otra, pero no, está en una especie de enumeración, no está en una especie de oposición, ¿no? Entonces, para mí también es bien raro que este punto y coma exista, ¿no es cierto? Ahora, ¿y por qué pone una coma acá, por ejemplo? Te lo diré, puesto que lo deseas. Ahí sí pone una coma, porque también no puso un punto y coma acá. ¿Ah? Ayer estuve en el templo, se celebraba la fiesta de la Virgen, su imagen colocada en el altar mayor sobre un escabel de oro. Aquí, esta es una posición, eso es una explicación, por ejemplo. Se celebraba la fiesta de la Virgen, su imagen colocada en el altar sobre un escabel de oro, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es su imagen, está funcionando básicamente como una posición de la Virgen, ¿no es cierto? Acá, resplandecía como un ascua de fuego. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Aquí, esto también, entonces, si nosotros seguimos hasta este punto y coma, la oración sería todo esto, desde C hasta Regina. ¿Se dan cuenta, jóvenes, la oración extensa? ¿Cuán extensa es? Desde C hasta Regina sería la oración, ¿no? Y este punto y coma estaría separando dos proposiciones. La primera, ¿cuál es? Se celebraba la fiesta de la Virgen, su imagen, colocada en el altar mayor sobre el secabel de oro, resplandecía como un ascua de fuego. Las notas del órgano temblaban dilatándose de eco en eco por el ámbito de la iglesia y en el coro los sacerdotes entonaban el Salve Regina. Entonces, jóvenes, dónde está la condición exacta de este texto? Vamos a ver. Dice, se celebraba la fiesta de la Virgen. Su imagen, aquí empieza esto, ¿no? Se celebraba la fiesta de la Virgen. Su imagen, él pone una coma acá. Debió poner también un punto y coma acá. Debió poner un punto y coma, ¿para qué? Para que esto, su imagen, se relacione con la Virgen, ¿no es cierto? Y después de esto, su imagen, esta coma está bien, esta es una coma explicativa, su imagen, colocada en el altar mayor sobre un escabel de oro, resplandecía como un ascua de fuego. Ven acá, jóvenes, este punto y coma está muy bien. Las notas del órgano temblaban, dilatándose de eco en eco por el ámbito de la iglesia. Y en el coro, los sacerdotes entonaban el Salve Regina. Jóvenes, esta es una especie de enumeración que se hace. ¿Cuál es el primer elemento? Se celebraba en la fiesta de la Virgen, ¿qué cosa? Primero, su imagen colocada en el altar mayor sobre el escabel de oro. Segundo, las notas del órgano temblaban dilatándose de eco en eco. Y tercero, el coro, los sacerdotes entonaban el Salve Regina. Es una enumeración, jóvenes. Sin embargo, el autor no pone un punto y coma acá. Debió poner un punto y coma acá, ¿no? O dos puntos en todo caso, que es lo que más asemeja, ¿no? Entonces, jóvenes, en este texto vemos pues que hay, si, si nosotros nos apegamos a la regla de lo que dice la RAE, aquí hay varios errores de puntuación, ¿no? Pero, jóvenes, ¿quién le va a decir eso pues a Gustavo Adolfo Bécquer? Primero, ya murió. Y segundo, es un clásico, ¿no? No se puede. Vamos a ver, ¿qué sigue con el resto? A ver, la segunda aplicación. Dice, no, hermosa prima, tú ignoras cuánto sucede en este país. Chispas. Acá, ahí está. Dice, no, hermosa prima, tú ignoras cuánto sucede en este país, porque aún no hace un año que hemos venido a él desde muy lejos, ¿no? Refrena tu yegua, yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino te contaré esa historia. Jóvenes, ¿qué cosa está mal acá? A ver, ¿qué creen ustedes que está mal? Jóvenes, como digo, enseñen una respuesta, a ver qué cosa dice Lázaro. Él, ¿qué tiene él? ¿Cuál es Lázaro? Ah, el artículo. No, pero ahí no funciona como artículo, Lázaro, ¿ah? Él funciona con pronombre. Vamos a ver, ya dice,
porque aún no hace un año que hemos venido a él. ¿Qué cosa es él? Esto pues, país. Dice, no, hermosa prima, tú ignoras cuánto sucede en este país, porque país, ojo, uno, porque aún no hace un año que has venido a él. ¿A quién se refiere con él? A país, pues, ¿no? Desde muy lejos. Ya, Cárdenas dice, después de camino debe ir una coma. Después de camino, a ver, ¿dónde está camino? Claro, exacto. Sí, tiene razón Cárdenas, ¿ah? Tiene mucha razón. Después de camino debió poner una coma. Y si es así, antes del Y debió ponerse un punto y coma, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso. Aquí, por ejemplo, puede haber un punto y coma. ¿Ya? Aquí debe haber un punto y coma, en yegua, un punto y coma. ¿No? Refrena tu yegua, yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino, aquí, esta coma, me parece, jóvenes, que debió ir después de la I, no antes, ¿no? Bueno, a ver, yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino, le contaré. Sí, está bien. Esta coma creo que está bien. Pero sí tiene razón Cárdenas, ¿ah? Después de camino debió ir una coma. Debió ir una coma. Ahora bien, entonces, jóvenes, sí es. Ahora, dense cuenta de esto, jóvenes. Dice, no, hermosa prima, tú ignoras cuánto sucede en este país. Hermosa prima, jóvenes, es un vocativo. ¿Sí o no? Y los vocativos, ¿qué cosa tienen que hacer? Tienen que estar encerrados entre comas. ¿Sí o no? ¿Por qué le han puesto un punto y coma acá? ¿Ah? No amerita ponerle un punto y coma ahí. Para nada. ¿No? No, hermosa prima, es un vocativo. Tú ignoras cuánto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Jóvenes, ya, ustedes han puesto un error, camino, yo puse un error que es punto y coma. ¿Cuál es el siguiente error? ¿Quién me dice? Hay un error más ahí. A ver, eso lo hemos mencionado, jóvenes, ¿ah? Lo hemos mencionado. ¿Ah, jóvenes? Cusi, ¿qué dice Cusi? ¿Qué dice Flores? Rodríguez, Inquilla. La semana pasada, Inquilla intervino una vez, creo, una vez o dos veces. A ver, Inquilla, ¿qué es lo que está mal en el texto? Y hemos puesto una situación, el camino. La Cárdenas dijo que en camino debería ir una coma, y estoy de acuerdo con él. Y también yo les puse otro error, que es el punto y coma, que no debería ir porque eso es un vocativo. ¿Cuál es el siguiente error, jóvenes? A ver, Guamán, ¿qué opina Guamán? Guamán Rodríguez Céspedes. A ver. Sí, pues está bien, Lázaro. La coma debe ir antes de te contaré. O sea, en camino, pues, acá, después de camino. Ahí debería ir una coma. La pregunta es un error. Ya, ¿cuál es el otro error, jóvenes? Jóvenes, el otro error, que se nos acaba el tiempo, y ustedes no están participando mucho hoy día. Nada. Qué bárbaro, jóvenes, ¿ah? Jóvenes, aquí estamos viendo una coma antes del porqué. Acá, antes del porqué. Jóvenes, y hemos dicho que la Real Academia dice que no tienes que ponerle ni una coma, ni un punto y coma antes de un porqué.
No se puede. No está permitido. Solamente está permitido que tú pongas coma y punto y coma ante elementos adversativos o concesivos. O sea, pero, no obstante, sin embargo, aunque, a pesar de que, a sabiendas de que, en esos conectores tú le puedes poner punto o, perdón, coma o punto y coma. ¿Ya? Pero no te dice antes del por qué, pues. Antes del por qué no se estila poner eso, salvo que estés hablando de lo mismo, ¿no? ¿Ya? Y aquí no nos da esa impresión. Tú ignoras cuánto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. O sea, entonces quiere decir que esto es un motivo, esa es una razón. ¿Ya? Si es motivo o razón, jóvenes, esta coma no tiene por qué ir. ¿Entienden? Así que, jóvenes, el tercer error es ese. El tercer error es no debe haber ningún signo de puntuación antes del porque. No se puede. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Vamos a ver qué sigue después. Ah, esto es otra cosa. 2 puntos. A ver, en los 2 puntos y jóvenes vamos a ver. Miren cuáles son todas las aplicaciones del punto y coma. Es una pausa intermedia. Se usa en enumeraciones, ¿ya? En citas textuales, en lo vocativo de las cartas, en las ejemplificaciones, en los textos jurídicos. ¿Entendido, jóvenes? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 aplicaciones. ¿Ya? 5 usos. Vamos a ver. Miren esto, jóvenes. Se usa en enumeraciones, pero ¿de qué? ¿Cómo? ¿Cómo se utilizan en enumeraciones? Fíjense que acá en ese, lo voy a ver, aumentar un poco más para que usted lo vea. Dice, no obstante, de cuando en cuando se percibían como unos rumores confusos, chasquidos de madera, tal vez, o murmullos del viento, o quién sabe, ¿no? Entonces, jóvenes, esta es una enumeración, pero ¿qué cosa es lo que en naranja? Es un elemento anticipador. ¿Ya? Si tú vas a utilizar enumeraciones con elemento anticipador, entonces tienes que poner 2 puntos. ¿Ya? ¿Cuál es el elemento anticipador? Este punto. No obstante, de cuando en cuando se percibían rumores, como unos rumores confusos. Se percibían como unos rumores confusos. ¿Cuáles son esos rumores? ¿A qué rumores te refieres? Ah, chasquidos de madera, tal vez, o murmullos del viento, o quién sabe. ¿Entienden, jóvenes? Acá hay otro ejemplo. Dice, solo 2 personas parecían ajenas a la conversación general. ¿Quiénes? ¿Quiénes son esas 2 personas? Ese es el elemento anticipador. Solo 2 personas parecían ajenas a la conversación general. Beatriz y Alonso. Entonces yo he puesto 2 puntos, ¿por qué? Porque hay un elemento anticipador acá. ¿Sí? O si no acá en este, caramba. A ver. Vamos a ver si, acá. Luminoso, amplio, moderno y cómodo. Así debe ser el departamento que compremos. Jóvenes, este elemento que tiene naranja es también un elemento anticipador. Bueno, este elemento no está anticipando, está englobando, está sintetizando, está resumiendo, está concretizando lo que se dijo anteriormente. ¿No? O sea, luminoso, amplio, moderno y cómodo. Así, así. Y ese así está englobando ¿qué cosa? Lo que se ha descrito anteriormente. Entonces, por esa razón, está yendo 2 puntos antes del así. ¿No? Es en cuanto a las enumeraciones, jóvenes. O sea, si tú vas a enumerar horizontalmente, tienes que hacerlo con elemento anticipador. Si no, no está bien, jóvenes. Jamás tienes que poner 2 puntos después de un verbo. No se pone, no se puede. Salvo si vas a hacer una enumeración vertical, con la palabra son, ¿no? Por ejemplo, sus defectos, los ingredientes son 2 puntos aparte. Leche, té, huevos, canela, cebolla, ajos, etcétera, etcétera. Estás haciendo una enumeración vertical, de arriba para abajo. En ese caso, solo en ese caso, vas a utilizar 2 puntos delante
verbo, son, nada más. ¿No? Y también se utiliza dos puntos después del verbo solamente en las citas textuales. No, dos puntos. Abre con... No me lo preguntes, ¿no? Pedro, con un movimiento convulso, oprimió el puño de espada, levantó la cabeza, que en efecto había inclinado, y dijo con voz sorda, ¿qué virgen tiene esa presea? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ahora, el verbo, el dos puntos no está después del verbo, pero está después de una condición del verbo. Dijo con voz sorda. ¿Ya? Jóvenes, en este caso, tienes que poner los dos puntos después de la condición del verbo, no antes, porque estaría mal. Aquí en esta otra. El héroe de la fiesta prosiguió así. ¿No? El héroe de la fiesta prosiguió así. Y ahí se trata, dos puntos, lo que dice el héroe. Pues es el caso que en aquel tiempo remoto esta vía y algunas otras, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Seguía. Entonces, jóvenes, vamos a entender, ¿no es cierto? Vamos a entender que se pone dos puntos para una cita textual, después del verbo, y después, si estuviera después de la condición, también. ¿No es cierto? Vamos a ver. El siguiente ejemplo es el vocativo de las cartas. Esto es un ejemplo sacado de Goethe, de Werther. Estimado Juan, te escribo esta carta para recordados y queridos primos. Espero que estén bien de salud. La presente es para madre, tengo una noticia sensacional que darte. Querido Guillermo, me encuentro en un estado que debe... Ahora, la regla dice que tú vas a escribir con mayúscula inicial, o sea, después de los puntos vas a escribir punto aparte. O sea, el dos puntos significa aparte. Estimado Juan, aparte. Recordados y queridos primos, dos puntos aparte. Madre, aparte. Solamente en este caso, esto lo saqué de Werther, ¿no es cierto? Dice, querido Guillermo, dos puntos, me encuentro en un estado que debe, o sea, la enumeración es instantánea. Pero miren, ve, después del dos puntos no utiliza mayúscula siquiera, ¿no? Empieza con una minúscula y empieza con un género discursivo, como si estuviera conversando con alguien en ese mismo instante, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, jóvenes, bueno, ese es el estilo, pues, que utiliza Goethe en la novela Werther, ¿no es cierto? Bien, pero en lo general, pues, es aparte. Ya. En las ejemplificaciones, dice, hubo detalles que debió recordar. Bueno, aquí también se encuentra, no necesariamente un elemento anticipador, pero sí acá hay uno, pues, hubo detalles. Hubo detalles que debió recordar. El presupuesto, por ejemplo. Y aquí pone un ejemplo. Y aquí pone el término por ejemplo. O sea, hubo detalles. Quiere decir que hay varios que debió recordar. El presupuesto es uno de ellos, por ejemplo. ¿Entienden, jóvenes? Ahora acá, dice, hay varios asuntos pendientes. Varios, ¿ah? Varios. La convocatoria del nuevo personal, por ejemplo. Es igual que esto. La única diferencia es que en esta oración no está el término por ejemplo. No está. Entonces, jóvenes, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora acá, de cuando en cuando se percibían como unos murmullos, rumores confusos, chasquidos de madera, tal vez un murmullo del viento, o quién sabe. Eso es lo mismo que hemos visto en la primera parte, y eso tiene elemento anticipador. ¿No? Eso también tiene elemento anticipador. Pero estos se utilizan a modo de ejemplos. O sea, no te dice la enumeración completa, ¿no? Sino solamente una cosa. Aquí y acá, por ejemplo, ¿no? Aquí en texto jurídico, miren cómo se aplica. El presidente de la República, ¿por cuánto? Dos puntos. Ha dado la ley siguiente, dos puntos. Aquí, por tanto, dos puntos. Considerando, dos puntos. Decreta, dos puntos. Entonces, después de esos elementos, de esos términos de derecho civil, ¿no es cierto? Se entiende que debe ponerse dos puntos, ¿no es cierto? En los documentos legales. Bien, vamos a ver. Y en cuanto al paréntesis, se utilizan los paréntesis para poder encerrar fechas.
Gustavo Flaubert nació en 1821 y murió en 1880. Nació en Rouen. ¿Dónde queda Rouen? En Francia. Entonces, también se estudia utilizar paréntesis para indicar los lugares exactos, ¿no es cierto?, de un lugar, de una determinada locución. En 1877, Flaubert publicó en la editorial Carpentier 3 cuentos: Un corazón sencillo, La leyenda de San Juan el Hospitalario y Herodias, ¿no es cierto? Y eso lo ha encerrado entre paréntesis para entender que se está haciendo una especificación de los cuentos que escribió Flaubert, ¿no es cierto? No hay una partícula de vida que no contenga poesía dentro de ella, Flaubert. O sea, también para indicar quién es el autor de una determinada cita textual o de un pensamiento, en este caso Flaubert. Dice acá, la enfermedad, las curaciones, las operaciones están siempre descritas con exactitud. Ya vimos cómo, por lo menos en 2 casos, Flaubert se asesoró con médicos para no errar. ¿Esto quién lo dijo? Vargas Llosa. ¿Dónde? En La orgia perpetua, en la página 50, que fue publicado en la novela en Madrid en 1975. Entonces, jóvenes, eso, por ejemplo, es una cita textual de Vargas Llosa, ¿no es cierto? Para todas esas cosas, jóvenes, se utiliza el paréntesis. Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? A ver, jóvenes, hablen ahora o callen para siempre. Nada. Vamos a ver con la a ver, jóvenes, vamos a ya está. ¿Ven la pantalla, jóvenes? Sí se ve, profesor, sí se ve. Contexto, vamos a ver. A ver, primera pregunta dice, señale la oración que presenta uso inapropiado de la coma. ¿Hay jóvenes respuestas? ¿Hay jóvenes respuestas? ¿Dónde vemos un uso inapropiado de la coma? Los viajeros saludaron cortésmente. ¿Entendiste el tema, alumno? Señor, ya terminó la función. Ellos, en efecto, estudian sintaxis. Ellos, cuando es tarde, toman taxi. A ver. Ya, Cárdenas dice la A. Prado también dice la A. ¿Y más jóvenes? A ver, Ure dice la E. Ellos, cuando es tarde, toman taxi. Apure y Lázaro dicen lo mismo. Ah, Pure, Lázaro y Loaiza. No. Pure y Lázaro nomás. Piensan que es la E. A mí me pueden explicar, jóvenes, por qué. Ellos, cuando es tarde, toman taxi. La A. Exacto, joven. La respuesta correcta es la A. ¿Ya? Es la A. ¿Por qué? Porque, joder, hemos visto que esa es una oración simple.
En una oración simple no puede haber coma. Salvo que en esa oración simple esté comenzando con el circunstancial. Ahí sí, hay posibilidad de coma, pero después no, para nada. Entonces la respuesta está bien, jóvenes, correcta. Ah, bien. Dos. ¿En cuáles de los siguientes enunciados el cambio de la ubicación de la coma genera oraciones distintas? Aunque no llame su madre, lo extraña. Probablemente no todos leen el resumen. Por favor, recojan sus pertenencias. Si viajas por la noche, verás las estrellas. Si viajas por la noche, verás las estrellas. Dice, la cuestión es que cambias de coma y entonces se forman oraciones distintas. A ver. Exacto, muy bien, jóvenes, muy bien. Ah, no, Flor dice la B, ¿no? Y Lázaro dice 1 y 2, la E. Loaiza también dice la E. Sí, está bien, jóvenes, la respuesta es correcta. Ya es la E. Aquí solamente cambian de sentidos en la 1 y la 2, nada más, ¿no? Dice, aunque no llame, su madre le extraña. Ah, ya, aunque no llame a su madre, le extraña. Se está hablando de alguien, de la madre. Pero si tú dices, aunque no llame, su madre le extraña, ahí pues cambia el sentido. Se le cambia la coma y dice otra cosa, ¿no es cierto? No dice lo que estaba diciendo al principio. Aquí igual, probablemente no todos leen el resumen, ¿no es cierto? Y aquí igual. Aquí la oración diría, pues probablemente no todos leen el resumen. Para que cambie el sentido diría probablemente no, todos leen el resumen. Aquí, por ejemplo, si tú le pones una coma acá, la situación cambia. O sea, no es que le quites la coma, si tú le pones una coma acá, después de probablemente, ¿sí? Si tú le pones la coma acá, entonces pues, no es que le quite la coherencia. No se trata de la coherencia, jóvenes. Se trata de que el sentido es diferente. Tiene coherencia, pero el sentido es diferente, jóvenes. ¿Ya? En la cual, a ver, ¿a dónde le pondría la coma Flores? En la cual puede ser, si viajas, por la noche verás las estrellas. No, no suena igual, ¿ah? Si viajas, por la noche verás las estrellas. Igual, si viajas por la noche, verás las estrellas. O sea, el sentido no cambia para nada, ¿no? Aquí te están dando la opción de que el sentido cambie, ¿no es cierto? Y en ese sentido era solamente la 1 y la 2. Vamos a ver, dice, a partir del siguiente fragmento de una entrevista, responda a los ítems 3, 4 y 5. Miren, lean el texto, jóvenes, dice Daniel Golding, que es el que está entrevistando. Emilia, ¿por dónde te gustaría empezar esta entrevista? Emilia Ferreira dice, bueno, si me dejas esa opción, me gustaría iniciar por el final. Acabo de llegar de Brasil, donde la Universidad del Estado de Río de Janeiro me otorgó un doctorado honoris causa. Una maestra recordó que la primera vez que me conoció me escuchó decir, he recibido muchas propuestas para crear un nuevo test de madurez para evaluar en qué momento un niño está preparado para la lengua escrita. Aunque se trata sin duda de un gran negocio, no estoy dispuesta a colaborar en la creación de un nuevo instrumento de discriminación. Emilia Ferreiro, Cultura Escrita y Educación. Entonces, jóvenes, aquí, ¿cuál sería la pregunta 3? La pregunta 3 sería, dice, respecto de la primera coma del primer renglón, ¿es correcto decir que? Debe decir acá en vez de la I. ¿Es correcto decir que es coma interjectiva, coma positiva, coma enumerativa, coma elíptica, coma vocativa? ¿Qué tipo de coma es esta, jóvenes? Esta acá. Dice primera coma del primer renglón. Renglón. Aquí está. Acá está. ¿No? Ah, coma
dice, a ver, dice, respecto de la primera coma del primer renglón, dice. Ah, del primer renglón. ¿Cuál es el primer renglón, jóvenes? A ver, ¿alguien me dice? Yo tengo dos lecturas ahí. Ah, jóvenes, ¿cuál sería el primer renglón? Jóvenes, Emilia. ¿Emilia o de Daniel? Ajá, exacto, muy bien, Lázaro. Miren, jóvenes, entonces, si ustedes dicen que es de Lázaro, entonces el primer renglón sería este. ¿Y esta primera coma qué cosa es entonces? Jóvenes, esta primera coma, ¿qué cosa es? Esta de ahí. ¿Qué cosa es? Es vocativa, exacto. Entonces sería pues la E, ¿no es cierto? Sería la E, ¿no? Sería la E. Pero si fuera jóvenes, si fuera esta si fuera de la de Emilia, esto, por ejemplo, ¿qué cosa sería? Esta coma de acá. Si fuera esa coma, ¿qué cosa sería, jóvenes? La E. No, sí, pues, en la primera es la E. Pero si fuera esa coma que estoy sombreando, ¿qué tipo de coma sería? A positiva. Ya. Eso es lo que dice Lázaro. ¿Qué cosa dice el resto, jóvenes? No estoy viendo participar a Rodríguez, a Inquilla, a Guamán, a Loaiza. No los veo, jóvenes. A ver, jóvenes, participen. Jóvenes, a positiva. No, jóvenes, para que sea positiva tiene que ser una frase nominal. Y aquí está encerrando solamente el bueno. ¿Sí? Jóvenes, estoy hablando, eh, aquí, por ejemplo, si tú dices, no puede ser a positiva porque, tú dices, ya, puede ser a positiva porque está encerrando si me dejan esa opción. Pero jóvenes, tengan en cuenta una cosa, si me dejan, esa opción, es un condicional, ¿ah? Es un condicional. Es por eso que esta coma está bien aplicada acá. Estoy preguntando, ¿qué tipo de coma es esta coma de acá? Que está después de bueno. ¿Ah? Entonces, jóvenes, esta coma después de bueno tiene que ser interjectiva. Anoten eso, jóvenes. Claro, la respuesta correcta aquí es la E. No estoy diciendo otra cosa, jóvenes. La respuesta correcta es la E para la pregunta. Pero yo estoy haciendo otra pregunta, que es diferente, que es aparte, además, sobre esta coma. Esta coma también la vas a ver después de caramba, después de oye, ¿no? Y entonces en esas situaciones sigue siendo interjectiva. ¿Entendido, jóvenes? Pregunta 4. En relación al uso de los dos puntos, es cierto. Ojo, en relación a los dos puntos, es cierto. Se usa en una cita textual. Se insertan antes del vocativo. Anteceden a una enumeración. Después de una enumeración. No relaciona proposiciones coordinadas. Jóvenes, en relación a los dos puntos dice, es cierto, se usa en una cita textual, se insertan antes del vocativo, anteceden a una enumeración, después de una enumeración, no relaciona proposiciones coordinadas. ¿Cuál sería el uso de los dos puntos, jóvenes? Antecede a una enumeración. De cada inicia la A. Se usa en una cita textual. A ver, ¿por qué dice que es la A, Cárdenas? Porque la cita textual es lo que el diálogo inicia por dónde te gustaría empezar esta entrevista y los dos puntos, están antes de la cita textual.
Ya, ¿y por qué no puede ser la C? Anteceden a una enumeración, dice. O sea, sería antes de una enumeración. Porque no es una enumeración. Pero si está antecediendo a una enumeración, ¿mm? Dice antecede una, o sea, tiene que ser antes de una enumeración. Ah, sí, pero en el caso del texto no es por ese motivo. Exacto, muy bien, muy buena respuesta, jóvenes. Muy buena respuesta. Esa es la respuesta, jóvenes. Es la A, se usa en una cita textual, porque te está pidiendo en relación al texto que tú has leído. 5. ¿Cuál no sería una escritura apropiada? ¿Por dónde te gustaría, Emilia, empezar? ¿Por dónde te gustaría empezar, Emilia? Emilia, ¿por dónde te gustaría empezar? ¿Por dónde te gustaría empezar, Emilia? ¿Y por dónde, Emilia, te gustaría empezar? ¿Cuál de estas oraciones creen ustedes que es la correcta? O dice, ¿cuál no sería? ¿Cuál no sería una escritura apropiada? A ver, jóvenes. Bien, jóvenes, nos estamos quedando en la quinta pregunta, jóvenes. No sería una escritura apropiada la A, ¿no? ¿Por dónde te gustaría, Emilia, empezar? Así no podemos empezar una conversación, ¿no es cierto? Generalmente el vocativo, ¿no es cierto?, tiene que estar aparte de una pregunta, ¿no es cierto? Aquí también, en ¿por dónde te gustaría empezar, Emilia? O sea, esto también sí es aceptable, ¿ya? Sí es aceptable, pero no recomendable. ¿Entendido, jóvenes? Lo más recomendable, ¿no es cierto?, es que eh, no está mal la D, ¿ya? No está mal, ¿ya? Pero se podría mejorar, ¿no? Y lo mejor está en cualquiera de estas tres alternativas últimas, ¿no? Primero con Emilia, cerrando con Emilia, ¿no es cierto? O entendiendo, ¿no es cierto?, que Emilia tiene que estar no en un contexto de pregunta final, como acá, por ejemplo, en la A, ¿no es cierto? Ahí no sería conveniente. Bien, jóvenes, las 6, las 7, hasta las 10, jóvenes, lo dejo como tarea. A ver si la próxima clase me dan algunas impresiones acerca de lo que ustedes han contestado y a ver si me preguntan si es que la respuesta estaba correcta, jóvenes. Hoy día, por ejemplo, ninguno de ustedes me ha preguntado si es que las preguntas que le dejé pendientes de la semana pasada han estado correctas o no. Entonces, es bueno, jóvenes, que ustedes puedan constatar con la teoría y lo que les acabo de explicar acerca de esto. Pero si tienen alguna duda, tienen que preguntar, pues, jóvenes. ¿Sí? Entonces, a ver si la próxima semana me preguntan acerca de estas preguntas que no hemos visto hoy día. La pregunta 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Entonces, conmigo será hasta la próxima semana. Tutora, muchas gracias por la ayuda. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, jóvenes. Gracias a usted, profesor. Muchas gracias. Bien, chicos. Ahora vamos a entrar, como acabamos de dar el examen, el curso de lenguaje.